a grabar esto y les comparto de nuevo la pantalla. Bueno, esto un poco estaba, ¿no? O sea, para describir patrones de desplazamiento de viento de escala local regional. Perdón, algo que acá me faltó decir. O sea, este mismo fenómeno, digamos, de ascenso y descenso, o de movimiento en un sentido y de movimiento en el sentido contrario, también es lo que explica la existencia de estos vientos catabáticos y anabáticos, donde hay un enfriamiento diferencial en función del día y de la noche. Y acá también, digamos, esto ocurre, o sea, acá en estas brisas de montaña, o sea, no necesariamente está involucrado el mar, estamos hablando de dinámicas de desplazamiento de viento regionales, locales, continentales, ¿sí? Ya no es, digamos, en línea de costa, puede ser, digamos, en los valles montañosos. O sea, donde el viento se desplaza desde zonas altas hacia zonas bajas, hacia el fondo de los valles, y en el fondo de los valles se produce el calentamiento, convección y ascenso. Y luego hay una inversión, donde el ascenso produce el calentamiento y luego descenso, como aire frío y denso, hacia el fondo de los valles. Entonces tenemos también esta doble dinámica de viento caliente que asciende y viento frío que desciende. Esto ya está, esto ya está. Bien. O sea, esto es un poquito, creo que un poco lo dije, pero bueno, no importa. O sea, como para terminar de completar esta dinámica de brisas marinas, ¿no? O sea, ¿qué condiciones favorecen la formación de estas brisas marinas? Algunas tienen que ver con el incremento del gradiente de la presión entre aire y mar. Perdón, entre el aire del mar y el de la tierra van a favorecer la formación de brisas. Cuanto mayor sea la diferencia en presión, en temperatura y digamos, en capacidad calorífica del mar y la tierra, mayor va a ser la intensidad y la frecuencia de estas brisas marinas. Perdón, ahora que me estoy acordando, Hernán dejó en el bloque anterior una pregunta en el chat. ¿El mar absorbe energía? Y yo les pregunto a ustedes, ¿el mar absorbe energía? Los escucho, o los leo. Sí, absorbe de la radiación solar. Claro, sí. Sí. Y también emite. Es como También la emite. Tierra, no más que distinto porque es de agua y Exacto. sal y otras cosas más. Exacto. ¿El mar absorbe energía? Sí, el mar absorbe energía. El mar absorbe energía radiante, energía térmica, energía calorífica, hay energía cinética asociada al oleaje. O sea, es un gran conversor o interconversor de energías, ¿sí? No, tal cual, o sea, hay cambios de volúmenes, pero son comparados, digamos, con el volumen estático presente del mar, es un cambio despreciable. Hay evaporación, hay precipitación, hay pérdidas y ganancias, pero si comparamos esa pérdida por evaporación o ganancia por precipitación, es ínfima respecto al volumen contenido, ¿sí? Es un gran, o sea, podríamos llamarlo un moderador, ¿sí? Es un gran, digamos, receptor de energía y emisor de energía. Al mismo tiempo desplaza energía. Porque si yo pienso, además, no sé, las corrientes oceánicas que mueven grandes volúmenes de agua de un lugar en el planeta hacia otro lugar en el planeta. En definitiva, está moviendo agua a una temperatura. Esa agua, a esa temperatura, es susceptible de emitir calor o de recibir calor, de absorber calor, ¿sí? Entonces, también hay una componente dinámica en cómo movilizo el calor desde un punto hacia el otro y cómo absorbo y cómo emito calor. Así que el mar, el océano, es un gran intercambiador de energía, ¿sí? En diferentes formas, en diferentes lugares,
en diferentes momentos. O sea, por otra parte, ¿se acuerdan que hablamos acerca de los calores sensibles y calores latentes? Eso lo vimos cuando hablamos de algunas características físicas del agua. El mar está hecho de agua. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con el calor latente y el calor sensible aplican para los ambientes, para el océano, digamos, para todos los fenómenos asociados a la física de los océanos. El calor sensible, dijimos, era cuando yo a un sistema de agua, por ejemplo, le proveo calor, lo voy calentando y se me produce un cambio termométrico. Yo le pongo un termómetro, una olla que pongo en la hornalla y veo cómo digamos, mi temperatura asciende. Luego, la temperatura va a llegar a 100, el agua va a hervir, y hasta que no se evapore toda esa agua, mi temperatura no va a cambiar, se va a mantener en 100. Pero no dejé de entregarle calor al sistema. Todo el calor que le estoy entregando a ese sistema es calor latente, ¿sí? O sea, entonces, ¿se acuerdan que hablamos del calor latente, el calor sensible? El calor sensible me produce cambios termométricos, el calor latente me produce cambios de fase, cambios, digamos, en el estado de agregación, el pasaje de líquido a vapor o de hielo a líquido y viceversa, ¿no? Porque no es solamente cuando caliento, cuando derrito o cuando evaporo. Yo cuando condenso y cuando solidifico, el sistema entrega calor al ambiente. O sea, yo cuando tengo una masa de vapor definida, la condenso y ese vapor está entregando calor, ¿sí? ¿Cuánto calor entrega? Exactamente la misma cantidad de calor que necesitó para evaporarse, ¿sí? Esto es termodinámica, ¿no? O sea, es como que toda la energía que yo necesito para un sistema pasarlo de líquido a vapor, para pasarlo de vapor a líquido va a ser el calor inverso. Entonces, pensemos al mar como este gran intercambiador, ¿no? De calores latentes, de calores sensibles, de interconversiones entre formas de energía, o es calor, o es cinética, o es potencial, ¿sí? Yo creo que luego, después en la carrera, seguramente vean algo de energía mareomotriz o algo por el estilo. Vieron que Rubén Bufaño, el coordinador de la carrera en Buenos Aires, es especialista, es experto en estas cuestiones que tienen que ver con oleaje, cambio de nivel del mar. Así que si llegan a haber dudas o consultas, Rubén va a saber muchísimo más y va a saber explicarlo perfectamente, además. Bien. Buenísimo, gracias por los aportes. Muy bueno el intercambio. Sigo. Entonces, estábamos hablando, vuelvo al tema de los desplazamientos de brisas marinas, cómo hay direcciones desde el agua hacia el continente y desde el continente hacia el agua en función de si es de día o si es de noche. Condición, requisito número 1 para que se produzcan estos desplazamientos, yo necesito una diferencia de temperatura. O sea, todo en la física, o casi todo, se explica por un delta T, ¿sí? Entonces, yo necesito mínimo que haya un gradiente térmico de aproximadamente 4 o 5 grados Celsius entre el mar y la Tierra. Eso me va a producir un calentamiento diferencial, una diferencia de presión atmosférica y, en definitiva, va a poner en movimiento las masas de aire. Luego, otra condición o requisito que favorece la formación de brisas marinas es la presencia de cielos despejados o de baja nubosidad. La ausencia de nubes favorece el calentamiento de la Tierra durante el día y la pérdida de calor durante la noche, por lo que se favorece el gradiente térmico diurno y nocturno. Esto es exactamente lo mismo que cuando hablamos de las heladas, ¿sí? Si yo tengo un cielo completamente despejado, ese cielo me asegura que durante el día brinda la mayor cantidad de radiación y de calor, calienta el suelo de la manera más óptima. O sea, el suelo, la superficie de los continentes, cuando más se calientan es cuando no hay nubosidad. Pero además, si se me hace de noche, no tengo más radiación solar, pero además el cielo continúa despejado, ahora se me produce el fenómeno de inversión térmica. ¿Se acuerdan? La inversión térmica estaba explicada por las ondas, la radiación IR, que va desde la Tierra hacia el espacio, onda corta, de baja energía, perdón, onda larga, de baja cantidad de energía, que si yo tengo un cielo despejado, se pierde muchísimo más, ¿sí? Se disipa muchísimo más. O sea,
se produce mayor inversión, hay mayor emisión de ondas infrarrojas hacia el espacio si el cielo está despejado. ¿Por qué? Porque no tengo la tapa de nubes, ¿sí? De nuevo, las nubes me hacían un efecto de máscara, me cubrían, y de alguna forma la radiación IR pega a las nubes, rebota y vuelve, ¿sí? Entonces estoy, digamos, el balance de energía está desfavorecido para la pérdida, ¿sí? Correcto, Cristian. Ahí está. Cristian acaba de sacar el fenómeno por el cual hay tanta amplitud térmica en los desiertos. Una de las explicaciones, ¿no? Tengo baja tasa de nubosidad, pocas precipitaciones, muchos días soleados, o sea, con sol pleno, o sea, con gran heliofanía, vamos a llamarlo. Esto hace que se produzca gran cantidad de radiación durante el día, o sea, haya un aumento, un incremento grande de temperatura. Luego se produce la inversión, o sea, esa temperatura, ese calor que ganó el suelo. Luego, además, el aporte de orina también está bueno. Luego, esa radiación IR se empieza a disipar hacia el espacio, rebota, sigo sin nubosidad, se me produce una fuerte inversión, o sea, toda la energía que ganó el desierto durante el día, ahora la pierde hacia el espacio y me produce un descenso brusco de la temperatura durante la noche. Y ahí tengo una gran amplitud térmica entre lo que es el día y lo que va a ser la noche. Además, y Evelina lo está diciendo, esto se comporta sin humedad en el aire, o sea, bajo contenido de vapor de agua en el aire. ¿Se acuerdan que hablábamos que el vapor de agua en el aire me funcionaba como amortiguador de la temperatura? ¿Sí? Entonces, yo tengo temperaturas menos extremas o de alguna forma se mueven en un rango más acotado cuanto mayor es la humedad que tengo en el aire. Si tengo además aire seco, las temperaturas van a ser, los máximos van a ser más máximos y los mínimos van a ser más mínimos. Entonces, ¿ven cómo? O sea, todos estos fenómenos, todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, lo hablamos cuando hablamos de balance de radiación, lo volvimos a hablar cuando hablamos de heladas y fenómenos de inversión térmica, y ahora de nuevo este mismo fenómeno vuelve a jugar cuando hablamos acerca de formación de brisas marinas, ¿no? O sea, siempre todo tiene que ver con cuánta energía estoy ganando en un lugar o perdiendo en un lugar. Sigo, o sea, estas también siguen siendo, digamos, variables que van a favorecer la formación de brisas marinas, ¿sí? Esto ya lo dijimos. Cuanto mayor es el gradiente térmico, pero ahora el gradiente térmico vertical, más facilidad tendrá el aire caliente para ascender y generar una mayor depresión. Por lo tanto, más brisa habrá. Esto quiere decir que el aire, cuanto mayor esté estratificado térmicamente, esto quiere decir que el aire pegado al suelo esté más caliente y el aire alto esté más frío. Cuando yo tengo mayor delta T arriba con abajo, el piso con el techo, va a generar mayores corrientes convectivas, ¿sí? Las cosas que generalmente en la física de la atmósfera, todo lo que se desplaza de un punto A un punto B necesita que entre A y B haya un delta algo. Mayoritariamente es delta T. También puede ser delta presión, ¿sí? Cuanto mayor es el delta entre A y B, con mayor intensidad, mayor fuerza y mayor velocidad se va a desplazar esa variable desde A hasta B, ¿sí? Esto lo que me está diciendo es en un plano vertical. Si yo tengo una temperatura A en altura, en el techo, y tengo una temperatura B en el piso, pegado al suelo, cuanta mayor sea la diferencia entre A y B, mayor sea el delta T, mayor va a ser la intensidad de la corriente de convección, ¿sí? Si yo tengo mayor convección, se me genera una mayor depresión en superficie, o sea, tengo mucho aire que se está desplazando de golpe hacia arriba, está ascendiendo por corrientes convectivas, me dejan un hueco grande de presión, y eso genera que venga mayor cantidad de aire frío desde el océano a tapar ese hueco que quedó de presión, ¿sí? Esto es un poquito lo que está explicando este fenómeno, digamos, de gradiente térmico vertical. Luego, o sea, por supuesto, una costa sin orografía alta, digamos, sin un relieve recortado, montañas, cerros, ahí no me sale la palabra, médanos, favorecen, digamos, el desplazamiento de las brisas
desde el mar hacia la tierra y de la tierra hacia el mar durante la noche. Esto pasa porque no tengo barreras físicas, digamos, no tengo nada que me impida la libre circulación de las masas de aire. Y esto, de nuevo, el terreno con alto coeficiente de absorción de calor tiene que ver con las propiedades físicas termodinámicas de ese suelo. Un suelo desnudo tiene más coeficiente de absorción de calor solar, se calienta más. O sea, no es lo mismo, digamos, una playa de arena pura que una playa, que una restinga, digamos, o sea, de rocas o de piedra con algas, con microorganismos, o una playa vegetada, digamos, o sea, ya sea por pastizales o por un manglar, digamos, o sea, con una playa cubierta por vegetación. O sea, eso genera, digamos, diferentes niveles de gradiente térmico entre tierra y agua, y en definitiva va a producir diferente cantidad, digamos, de desplazamiento de masas de aire del continente al océano y del océano al continente. Luego, o sea, este fenómeno, dice, por otra parte, los automóviles y las industrias de las grandes concentraciones urbanas incrementan aún más el calor del aire porque las grandes ciudades costeras favorecen la formación de brisas en sus costas. Este fenómeno es algo que no sé cuándo vamos a poder charlar, pero me gustaría por lo menos explicarlo en algún bloque. Los centros urbanos generan un fenómeno que se llama parche de calor. ¿Sí? Es, digamos, en una pequeña, digamos, de manera muy local, se genera, digamos, una concentración, un hotspot, digamos, un punto caliente, donde hay producción de calor por combustión, por calefacción domiciliaria, porque hay gran cantidad de superficie pavimentada, gran cantidad de techos, que, digamos, que también tienen mayor índice de, digamos, de coeficiente de absorción de calor, y eso me genera, digamos, que a nivel local, donde hay un centro urbano, se me produzca un ascenso de la temperatura a nivel local, ¿sí? Es un pequeño punto caliente. Eso se llama parche de calor o isla de calor, ¿sí? La presencia de un parche o isla de calor, un centro urbano, en un área costera, va a generar, digamos, que va a sumar a este delta T, a esta diferencia de temperatura entre tierra y océano. Y eso va a incrementar, digamos, o favorecer el desplazamiento de masas de aire desde el océano hacia la tierra y viceversa durante la noche. Bien, ya hablamos un poquito entonces de estas dinámicas de vientos regionales, locales, y vamos de nuevo entonces a hablar de los vientos planetarios. Ya no es la primera vez que hablamos de vientos planetarios. ¿Se acuerdan cuando hablamos del esquema de circulación general, cuando les mostré esas tres celdas y el efecto de Coriolis? En definitiva, estamos hablando de cómo se distribuyen y cuál es la dinámica, digamos, de los vientos planetarios, ¿sí? Un viento planetario se define porque circula por todo el planeta. O sea, se mantiene su dirección constante durante todo el año y se denominan en general, tienen estos nombres: alisios son los que están en la faja ecuatorial, contralisios son en la faja tropical, y a veces aparecen los vientos polares, pero a veces sí, a veces no. Lo que pasa es que los vientos polares tienen otra dinámica. No importa, quedémonos con estos, con los contralisios y alisios. ¿Sí? Alisios, contralisios. ¿Ven de nuevo? Esta dirección vectorial se explica por el movimiento de Coriolis, el efecto Coriolis. Los vientos alisios soplan desde los trópicos hacia el Ecuador, desde los trópicos hacia el Ecuador, desde los trópicos de Capricornio hacia el Ecuador, trópico de Cáncer hacia el Ecuador. En el hemisferio sur son vientos del sudeste y en el hemisferio norte son vientos del oeste. Eso es, este cambio entre la dirección de los vientos alisios entre el hemisferio norte y sur, de nuevo, se explica por el efecto de Coriolis. Los contralisios soplan desde los trópicos, trópico de Cáncer, hacia los círculos polares. De nuevo, trópico de Capricornio hacia el polo antártico, trópico de Cáncer hacia el círculo polar ártico. Perdón, acá está hablado del circumpolar. Soplan desde los polos geográficos hacia los círculos polares. De nuevo, desde el polo geográfico sería el vértice, el extremo del polo norte y el extremo del polo sur, hacia el círculo polar. No sé por qué esta figura no lo tiene graficado. Voy a buscar otra. Después la vamos a volver a charlar.
porque ese tercer tipo de viento sería digamos, desde el punto que forma el polo norte hacia el círculo polar ártico, por acá, y desde el polo sur hacia el círculo polar antártico, por acá. Faltan esas flechas, ¿eh? Perdón porque la figura está incompleta. Acá están, en este esquema están. Son esas flechitas cortas, digamos. Alisios en estas dos fajas, contralisios en estas dos fajas, y los circumpolares en los polos. La distribución de estas tres fajas de viento se explican por estas tres celdas que les vengo hablando, que determinan, digamos, los sentidos de circulación y contracirculación. Profe, tengo una pregunta, no sé si ya lo dijo antes, me lo perdí. Pero estos vientos planetarios, como que, además de la latitud, o sea, como que a qué altitud estarían o dónde, a qué altitud se dan. No entiendo Bien. eso. Ahora lo vamos a seguir describiendo un poquito y ahora les cuento. Algunos son, o sea, es muy variable, ¿no? Pero hay vientos de gran altura, o sea, que incluso tocan el techo de la troposfera. Estamos hablando de varios kilómetros de altura cuando agarran corrientes convectivas. Estas celdas tienen vientos más bien superficiales, que están pegados a la superficie, luego enganchan corrientes convectivas que los elevan a alturas muy variables. O sea, acá generalmente están dibujados, pero no están a escala, digamos, estas celdas, ¿no? Pero cerca del techo de la troposfera incluso, y luego, con el incremento de altura, vuelven digamos, a bajar su temperatura, disminuyen su densidad, y se produce el desplazamiento geográfico y altitudinal. O sea, bajan nuevamente hacia la superficie. Pero estamos hablando, o sea, de grandes alturas, digamos, cuando se producen las corrientes convectivas. Ahora vamos a ver si se ve en alguna diapositiva mejor. A ver, una forma que se buscó explicar esta distribución planetaria de los vientos fue primero pensando un modelo de una sola celda. Un modelo de una sola celda responde a que se generaliza que en la faja ecuatorial, en el Ecuador, hay un gran centro de baja presión, por eso es L. Todo este cinturón naranja es un centro de muy baja presión. Luego, tengo en los polos dos puntos, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, dos puntos de muy alta presión, ¿sí? Entonces, la primera vez que se empezó a pensar cuál era la dinámica de los vientos planetarios, se propuso el modelo de una sola celda. Y se dijo, estas dos celdas, una en cada hemisferio, funcionan como vienen funcionando. ¿Se acuerdan de la diapositiva que les conté de los centros ciclónicos y anticiclónicos? Acá tengo un centro de baja presión, se generan un centro, digamos, de convergencia de las masas de aire, hay convección, ascienden. Esto es lo que pasaba, digamos, en un centro de baja presión. El aire asciende, se desplaza, se va enfriando además porque se va yendo hacia los polos, se enfría, desciende y genera un centro de alta presión. El centro de alta presión emite, es divergente, y esos vientos se van desplazando hacia latitudes más bajas, hacia el cero, hacia el ecuador, y ese desplazamiento hace que se vayan calentando y convergen en el centro de baja presión nuevamente. Este es un esquema de circulación general, muy aceptada la circulación, está perfectamente explicada, y se pensó, digamos, como para explicar la primera dinámica de circulación de los vientos planetarios. Este modelo, como todo modelo en física o en meteorología, hace una serie de suposiciones. Y son suposiciones no menores, ¿sí? Asume que la Tierra es un planeta uniforme, cubierto solamente de agua y que no existen los continentes. Eso ya es una asunción bastante gruesa, ¿no? O sea, es como que un modelo que funciona, sí, solo si se cumplen estas tres condiciones. La Tierra no es solo agua, sino que hay continentes. Como dijimos, tierra y agua tienen diferentes calores específicos,
diferentes coeficientes de, digamos, de transferencia de calor, se producen diferentes fenómenos en función de si el sol está pegando en la Tierra o está pegando en el aire, en el agua, perdón. Entonces, esto es un supuesto bastante difícil de cumplir, ¿no? No existe inclinación del eje, o sea, ¿se acuerdan? El eje imaginario inclinado, ese de 23 y monedita de grados, está pero perfecto, no existe, digamos, la Tierra está alineada en su órbita y en su movimiento de traslación alrededor del Sol. La radiación llega perpendicularmente al ecuador y no existen variaciones estacionales de los vientos. Esto, o sea, asumir una Tierra sin eje de inclinación sería como decir una Tierra que no tiene estaciones, ¿sí? Porque los rayos solares llegan siempre desde la misma dirección, ¿sí? Completamente normales, ortogonales o perpendiculares en el ecuador, y con cierto, digamos, ángulo hacia los polos. O sea, no se pierde el ángulo de incidencia, ¿no? Porque la Tierra, digamos, sigue siendo esférica, ¿sí? La tercera suposición es que la Tierra no gira, no rota, no hay movimiento de traslación, ¿sí? La única fuerza que genera el movimiento a nivel horizontal, movimiento paralelo a la superficie del planeta, es la fuerza del gradiente de presiones. El aire solo se mueve por efecto de las diferencias de presión entre un centro de alta y un centro de baja presión. Ven que el modelo de una celda es atractivo, se entiende bien cómo se produce el movimiento, pero tiene tres suposiciones muy gruesas. O sea, tres cosas que no se cumplen, y que además van a tener mucha influencia en el movimiento de los vientos. Por eso el modelo de una celda fue descartado, y hoy por hoy se sabe que el desplazamiento de los vientos globales no se explica por el modelo de una celda. Bueno, esto no importa, es un poquito lo que les estoy contando, ¿no? O sea, tiene mucho texto. Después líanlo, y si surge alguna duda lo volvemos a ver. O sea, estas son las suposiciones y cómo se produce una sola. Es viernes, chicos, estoy un poco cansado. Es un poquito lo que les estoy contando, ¿sí? O sea, el gradiente horizontal de presiones solo se explica por el flujo de aire, ¿sí? No hay movimiento del planeta. Esto es un resumen, ¿no? El resultado. Seguimos con el modelo de una celda. Esta circulación tan simple no existe en la atmósfera real por una razón. La Tierra sí tiene un movimiento de rotación, ¿sí? Entonces, además de todos los supuestos que plantea el modelo de una sola celda, esto de que la Tierra no tiene continentes, la Tierra no rota y no existe el eje de inclinación, o sea, se podría suponer que no hay eje de inclinación y que la Tierra solo es de agua, pero el fenómeno, el supuesto que me hace fallar todo el modelo es que la Tierra no tiene rotación, porque la rotación del planeta ejerce un efecto muy importante sobre el desplazamiento de las masas de aire. Y eso lo vimos, es el efecto Coriolis, justamente. Cuando la Tierra va rotando, el viento se va desplazando y además hay una componente de fuerza vectorial que tiene que ver con el movimiento de Coriolis, producto de la rotación. Entonces, el sentido de desplazamiento de los vientos no solo se explica por las diferencias de presión, sino que por las corrientes de Coriolis, producto de la rotación. Sí, estamos hablando del movimiento de rotación, ¿eh? Sí. Así que el modelo de una celda fue descartado, digamos, porque tiene un supuesto que no podemos cumplir, que es que no existe movimiento del planeta. El modelo aceptado ahora es el modelo de tres celdas, este que les vengo mostrando desde el principio de la clase. Tiene una hipótesis de partida, de nuevo, tiene una serie de supuestos. Todos los modelos físicos, científicos o matemáticos que se les ocurran tienen que cumplir con ciertos supuestos. Porque justamente uno lo que hace cuando genera un modelo teórico es hacer una simplificación, una idealización de un fenómeno para poder explicarlo. Entonces, en esta idealización se supone que la Tierra es un planeta uniforme, cubierto solamente de agua y que no existen los continentes. Lo mismo que se suponía para el modelo de una celda. No existe la inclinación del eje, lo mismo, no existe ese eje de inclinación de 23 grados, los rayos, no existen las estaciones a lo largo del movimiento de traslación, pero ahora, en el modelo de tres celdas, la Tierra se asume que sí tiene un movimiento de rotación, ¿sí? Entonces, la fuerza que genera movimiento a nivel horizontal es la fuerza de gradiente de presiones,
y ni bien empiezan a desplazarse las parcelas de aire, la fuerza de Coriolis va a desviar el aire hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Este modelo de 3 celdas, este que ya les vengo mostrando, siempre el mismo gráfico, me genera estas 3 celdas, o sea, hay diferentes nombres, o sea, uno es Hadley-Ferrel polar, Hadley es la del centro, Ferrel es la de latitudes medias, y la de los polos son los dos casquitos polares de celdas de aire en los polos. Este modelo va a mostrar que se produce un gran centro de baja presión en el ecuador y 2 centros de alta presiones en los polos. O sea, tal como se observa, ¿no? Esto es parte de la realidad. Bueno, de nuevo, lo que les estoy contando. Se producen estas 3 celdas, Hadley, Ferrel y polar, y el desplazamiento del aire sigue esta circulación general del aire frío y denso pegado a la superficie que asciende por corrientes convectivas en latitudes bajas cerca del ecuador, luego se desplaza hacia los polos, se enfría, aumenta su densidad, aumenta su presión y vuelve a descender, ¿sí? Esto estamos hablando que pasa en cada una de las 3 celdas, ¿sí? El aire caliente ascende, el vapor de agua que lleva consigo se condensa, liberando grandes cantidades de calor latente. ¿Ven cómo? O sea, y esto tiene que ver con la pregunta de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? ¿El océano absorbe energía? Sí, el océano absorbe energía. La atmósfera también absorbe y moviliza energía. ¿Cómo? En forma de agua también, ¿sí? El agua que se evapora se moviliza por efecto de las corrientes de aire en movimiento, por efecto de los vientos, gana altura, se desplaza, se condensa por descenso de la temperatura y precipita en forma de precipitaciones. Todos esos procesos son procesos de movimiento de energía, ¿sí? Energía latente y energía sensible. Esto es toda una descripción acerca de cómo se moviliza el aire dentro de cada una de estas celdas. Así que está explicado, digamos, cómo se produce el desvío por efecto de las fuerzas de Coriolis, hacia derecha en el hemisferio norte y hacia izquierda en el hemisferio sur. Así que es un poquito más de lo mismo. Nada nuevo que no hayamos dicho. En resumen, se me genera como resultado por este modelo de 3 celdas 2 áreas de altas presiones en 30 y 90 grados y otras 2 de muy bajas presiones en 0 y en 60. Son 2 fajas de alta presión, 2 fajas de baja presión. Alta presión hay polar y alta presión hay en los trópicos. Baja presión hay en el Ecuador y en áreas subtropicales. Esto explica el desplazamiento de los vientos alisios y contralisios. Esto de nuevo es el mismo modelo, las celdas Hadley-Ferrel polares, la faja de baja presión, los centros de alta presión, vientos alisios, contralisios, polares. Esto es un poco una demostración de que este modelo funciona porque realmente se detecta esta faja de baja presión, tiene cierta oscilación entre enero y julio por efecto de la estacionalidad, porque este modelo supone que no existen las estaciones porque no hay inclinación del eje terrestre, cuando en realidad sí hay inclinación y existen las estaciones. Entonces las diferencias en la posición del centro de baja presión responden a la estacionalidad, ¿sí? A los cambios en lo que es enero versus lo que es julio. Lo mismo, el modelo predice centros de alta presión en el Atlántico Norte, en el Pacífico Norte. Estos centros de alta presión son observables y generan anticiclones. Estos centros de alta presión son para el hemisferio sur, también son predichos por el modelo y luego se ven
que aparecen, digamos, en la realidad. Y esto es lo mismo, ¿no? La oscilación del cinturón de bajas presiones entre enero y julio, el modelo lo predice y la realidad lo observa. Estos son, digamos, mapas donde se describen centros de alta presión y de baja presión real, no predicha por el modelo de 3 celdas. Así debería ser la distribución de las presiones si la Tierra no tuviera continentes. Esto es lo que predice el modelo. Y así es como se distribuyen las fajas de presión baja, alta, baja, alta, para cada una de las celdas de manera real, teniendo en cuenta los continentes. No lo puedo creer, terminé. Fui un poco rápido en estas últimas 4. Les prometo que en las clases de repaso volvemos un poquito sobre este esquema, digamos, de las presiones de los vientos planetarios. Creo que nos queda nada, 2 minutos. Sí. Fue bastante. Me quedé sin voz, sin saliva. La última parte fue muy, muy rápido. Miren la presentación, miren los apuntes. Luego, cuando hagamos la clase de repaso, les prometo que volvemos sobre este tema. Nos reencontramos el lunes para la clase de repaso 1. Como les comenté al principio de la clase, vamos a armar una clase de repaso donde ya ustedes tienen consigna. Vamos a trabajar en primera instancia un poquito con la pregunta de Alejandro Baldán, que tenía que ver con cómo se relacionan el nivel del mar con la presión atmosférica. Así que busquen, lean, que vamos a empezar discutiendo por esa pregunta. Yo les prometo que voy a generar un par de consultas más o de preguntas como para discutir. Ustedes traigan a la clase de repaso las consultas que surjan, así también las discutimos. No más de mi lado, así que no sé, que tengan buen fin de semana. Les subo las clases ahora en un ratito o mañana. Y bueno, buen fin de. Nos vemos, saludos. Gracias a ustedes. Chao, nos vemos, chao, chao. Buen fin de semana. Adiós, adiós, nos vemos.